Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Aika Cinturán y Alp Nabruz están viviendo un momento que parece sacado de un cuento de hadas. Y es que la actriz ha hecho una confesión que ha dejado a todos con el corazón en la mano. Alp me hace sentir que cada día me elige de nuevo, confesó Aika con una sonrisa que decía más que 1000 palabras. Todo comenzó hace apenas unos días, cuando la pareja fue captada por las cámaras en una cena íntima en uno de los restaurantes más exclusivos de Bodrum. Aunque intentaron mantener un perfil bajo, fue imposible no notar la complicidad en sus miradas. Los testigos aseguran que Alp no dejaba de mirar a Aika como si fuera la primera vez que la veía. No es fácil encontrar a alguien que te mire con admiración después de tanto tiempo juntos, dijo Aika a un periodista que logró hablar brevemente con ella a la salida del local. Pero Alp tiene una forma de hacerme sentir única todos los días. La historia de esta pareja siempre ha estado envuelta en un aura especial. Desde que confirmaron su relación, han sido uno de los romances favoritos del público. Pero lo que está sucediendo ahora va más allá del amor de portada, es una historia de reconstrucción, de crecimiento y de una conexión emocional que no deja de evolucionar. Hace unos meses, se rumoreaba que la relación había entrado en una fase complicada. Agendas apretadas, presiones mediáticas y la distancia provocaron que la pareja se alejara temporalmente. Sin embargo, en lugar de rendirse, ambos decidieron apostar por la comunicación y el apoyo mutuo. Fuimos sinceros. Nos miramos a los ojos y nos preguntamos si queríamos seguir en esto. Y la respuesta fue un sí rotundo, contó Alp en una entrevista reciente. A veces el amor necesita silencio, necesita espacio para respirar. Pero nunca dejamos de estar presentes el uno para el otro. Esta etapa ha traído nuevas rutinas en la pareja. Aika reveló que cada mañana reciben el día con una costumbre muy especial. Antes de revisar el teléfono, nos damos un abrazo largo. No hablamos, solo nos abrazamos. Es nuestra forma de recordarnos que estamos aquí, juntos, hoy también. Alp, por su parte, no ha escatimado en gestos para reconquistar a Aika día a día. Desde pequeñas notas escritas a mano hasta cenas improvisadas en el jardín de su casa, el actor se ha dedicado a demostrar que el amor no se mantiene solo, se alimenta. No quiero que Aika sienta que la amo por costumbre. Quiero que sepa que la elijo cada día, con cada parte de mi ser. Los fans de la pareja no han tardado en reaccionar. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, videos de recopilaciones emotivas y hashtags como #IAlforever o #cada día te elijo. La autenticidad de su amor ha calado hondo en el corazón de sus seguidores. Nos alejamos por un tiempo, pero en ese silencio también aprendimos a valorarnos más, confesó Aika en una reciente entrevista para una revista digital. Hubo noches en las que lloré sola, preguntándome si lo nuestro tenía futuro. Pero luego pensaba en su sonrisa, en su voz, y algo en mí me decía que todavía no era el final. La actriz admitió que no todo ha sido fácil,
pero que el esfuerzo conjunto ha sido la clave para salir fortalecidos. Alp me escribió una carta durante uno de nuestros peores momentos. No era larga, ni muy elaborada. Solo decía, no quiero acostumbrarme a vivir sin ti. Ese papel lo guardo en mi mesita de noche. Lo leo cuando tengo dudas. Por su parte, Alp reveló que también atravesó un proceso de introspección. Hubo días en que me sentía perdido. La fama, los compromisos, el ruido de fuera, todo me alejaba de lo esencial. Pero cuando Aika se fue, entendí que nada valía más que ella. Así que empecé terapia, comencé a escribir lo que sentía y me prometí que, si tenía una segunda oportunidad, no la dejaría ir. Esa segunda oportunidad llegó una tarde cualquiera, sin cámaras ni grandes gestos. Fue en el parque donde solían pasear antes de volverse figuras mediáticas. Me mandó un mensaje diciendo, estoy donde todo empezó. Corrí como nunca, relató Aika entre risas y lágrimas contenidas. Ahí estaba él, con una rosa en la mano y esa mirada que me desarma. Desde entonces, ambos han optado por vivir su amor de forma más íntima. Han reducido sus apariciones públicas y priorizan los momentos sencillos, cocinar juntos, leer en silencio, mirar el atardecer desde la terraza de su casa. Ya no buscamos demostrarle nada a nadie, afirmó Alp con voz firme. Solo queremos ser dos personas que se aman sin filtros, sin expectativas ajenas, sin máscaras. Aika agregó algo que dejó sin palabras a muchos. Por primera vez, siento que estamos construyendo algo que no depende de los aplausos del mundo. Es nuestro, y eso lo hace sagrado. Recientemente, la pareja fue vista en una pequeña librería de Estambul. Sin guardaespaldas, sin lentes oscuros. Solo ellos, tomados de la mano, hojeando libros de poesía y riendo como adolescentes. Un testigo dijo, parecían flotar. Era como ver una escena de película, pero sin actuación. Todo era real. Y eso es quizás lo que más conmueve del romance entre Alp y Aika, su autenticidad. No se trata de una historia perfecta, sino de dos almas que se eligen incluso en medio del caos, que se reconstruyen desde la fragilidad, que se aman con conciencia y con intención. Nos juramos no rendirnos sin pelear, concluyó Aika. Y cada vez que lo miro, sé que valió la pena no soltar su mano. Mientras las luces del espectáculo siguen girando y los titulares van y vienen, hay una verdad que resiste todo, el amor verdadero no necesita escándalos para brillar. Solo necesita dos corazones dispuestos a latir al mismo ritmo, incluso cuando el mundo parece desincronizado. No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios. ¿Crees en las segundas oportunidades en el amor? Dale like al video y suscríbete para no perderte ninguna actualización sobre esta pareja que no deja de enamorar a todos.